Buenas noches, profesor. Tenemos en el curso de diseño de máquinas, mecanismos y máquinas, con el grupo que nos tocó de redactar Chancadora de Minerales, con el profesor Guillén Núñez Víctor Raúl, con los siguientes integrantes: Gutiérrez Choque Melvin Wenceslao, Luna Salazar Joseph David, Luyo Stavridis Raúl Enrique, Miranda García, Johan Becker, Paredes Luis Jean-Pierre. Consiguiente, doy paso a mi siguiente compañero para que pueda realizar con la exposición. Gracias. Yo soy Joseph Luna y vengo a hablarles de la metodología prescriptiva o del diseño BDI 2221. Ahora, consta de cuatro etapas. En la etapa uno tenemos la definición del producto. Esa es la interacción entre el cliente con nosotros. Allí es donde vamos a anotar los requerimientos mínimos que tiene el cliente y donde nos va a plantear su problema para que nosotros lo resolvamos mediante algún mecanismo que podamos diseñar. En la etapa 2 es llevar estas ideas que hemos tenido a un plano, una hoja que el cliente pueda ver y pueda decirnos si es lo que él tenía planeado en mente y que nosotros podemos decirle mediante el dibujo lo que esperamos, cómo funciona el mecanismo. En la etapa 3, que es el diseño de la forma, es más que nada los cálculos de los esfuerzos, la presión, hacer el diseño para las partes que van a conformar al mecanismo. En la etapa 4 es afinar lo antes hecho en la etapa 3 para tenerlo todo bien conciso, afinado, todo listo para mandarlo a hacer. Ahora, en la etapa uno, la definición del producto, como se dijo antes, en este caso, nuestro cliente tiene una mina pequeña en la cual quiere sacar los minerales que yacen en ella. Para eso necesitaría una chancadora de minerales estática, porque no, si usa una industrial es demasiado gasto para lo que puede conseguir en la mina, porque en la mina se ha visto minerales de hierro como minerales de cobre. Es la clarificación, que es básicamente la lista que hacemos en base al tratamiento del problema. Llegamos a una conclusión de que la chancadora de minerales estática debe tener unas dimensiones de un 2 por 2 por 3 metros. Y el material obtenido luego de haber sido chancado debe ser a piezas de no más de 10 centímetros cúbicos para que todo pueda ser almacenado compactamente y luego ser enviado para ser procesado. El motor de la chancadora tiene que tener una potencia por encima de lo que la máquina va a usar y pues con un método de reductor podemos ajustar la potencia que nosotros deseamos. Ahora, en la etapa 2 en los requisitos del diseño, debemos tener en cuenta la capacidad de procesamiento. La chancadora debe tener suficiente volumen para el mineral extraído, no debe haber pérdidas de tiempo. El tamaño de la roca que se debe manejar debe ser reducidas a un tamaño determinado, como se mencionó anteriormente, de 10 centímetros cúbicos. La durabilidad es que la chancadora tiene que ser resistente a condiciones de intemperie y al completo uso continuo de su motor. La eficiencia energética es vital porque solo se va a usar una máquina para todo lo que se puede extraer de esa pequeña mina. Y la seguridad obviamente tiene que estar presente porque no podemos dejar descuidado el recurso humano. En la generación de conceptos tenemos a cuatro tipos de chancadoras que se pueden usar. La chancadora de mandíbula es una mandíbula fija y otra que comprime el material haciendo que con el frote de entre ellos se pueda reducir a tamaños más pequeños los minerales que podamos usar. La ventaja es que tritura minerales muy duros y es eficiente en volúmenes grandes.
y su mantenimiento, debido a su simplicidad, es bastante sencillo. La desventaja es que ajustar a un tamaño preciso cómo va a terminar la piedra chancada, el mineral chancado, es muy difícil de estimar. Y también hay que tener en cuenta el alto nivel de vibraciones, porque el tipo de mecanismo hace que el ruido sea muy alto, por lo que se necesita tener en cuenta para proteger a los trabajadores. Eh, otro que podemos usar es la chacadora de cono. Su funcionamiento tiene una cámara, se le entra todo el mineral y luego gira y se chanca. Ahora, la ventaja de esto es que el mineral que sale puede ser fino, puede ajustarse. El- es mejor para materiales abrasivos, es altamente eficiente y por debido a su tamaño un poco más robusto tiene una gran capacidad. Su desventaja es el costo de mantenimiento, debido a que es más fino de conseguir las rocas, es más probable que polvo residual entre en los mecanismos y hay que limpiarlo, porque si ocurre alguna falla puede ser horrible para los trabajadores. Ahora, eso sí, debido a su tamaño, requiere más espacio y por lo tanto también más energía. Un tercer ejemplo tenemos a la chocadora de impacto. Es básicamente un rotor con martillos que impactan al material rompiéndolo con fuerza de choque. Es un poco más bruto, más brutal, hace que los minerales con dureza media se puedan partir con facilidad, permite partículas más finas porque funciona independientemente de si ya se chancó o no, pero su desventaja es el gran desgaste que tienen las piezas debido a la fuerza que se usa, el torque que afecta a todo el mecanismo. No es adecuado para materiales muy duros porque confiar solamente en un golpe simple es básicamente inútil para materiales poco más robustos como el acero. En chacadora de rodillos, tenemos la chacadora de rodillos. En tritura, eh, no sé en sentido contrario, son dos rodillos que van en sentido contrario. El sistema es compacto, fácil de integrar, su consumo es mínimo y es adecuado para minerales no abrasivos. Su desventaja es que no puede procesar minerales muy duros y su capacidad es limitada debido a su tamaño. Bien, como ya se ha establecido los cuatro tipos de chacador a considerar, debido a la naturaleza de este proyecto, se ha optado por la chancadora de mandíbula, o también conocida como chancadora de quijada. Esta ofrece un mejor equilibrio en términos de eficiencia, durabilidad y adaptabilidad. Aunque es considerada costosa, su alta capacidad y el control moderado del tamaño de la salida hace que sea adecuada para este proyecto. Ahora, en las partes principales del esquema visible tenemos a esa gran rueda que es el volante. En esta va a ser la que haga el movimiento, use la energía cinética y la velocidad que va a aportar el motor. Tenemos a la mandíbula fija. En el lado izquierdo, esa parte amarillita esa parte amarilla es fija. Pero tiene que ser bastante dura y compacta con la estructura exterior que se va a tener. Ahora tenemos la mandíbula móvil, que es esa parte roja que está conectada al volante. Esta parte tiene que ser mm, resistente al daño, bastante dura, pero también que sea fácil de mover y de que los pedazos de piedra que suelten después del chancado no se queden por ahí y puedan deslizarse con facilidad. Tenemos la placa de articulación, que es la pieza amarilla que se ubica en la parte inferior. Ayuda al movimiento de la mandíbula móvil, por muy redundante que suene. Tenemos al resorte de tensión que ayuda a que el movimiento vaya
y vuelva, vaya y vuelva. La idea es que esté constantemente en este movimiento para que así se pueda reducir el tamaño de las piedras. Y tenemos la tabla de alimentación que, aunque no sale en este diseño simple, se entiende que es la parte, el área donde introducen los materiales que van cayendo, como se pueden ver en la imagen. Ahora, en cuanto a la división de módulos por orden de prioridad, nosotros hemos considerado que es principal calcular la fuerza necesaria por la mandíbula móvil para la reducción de los minerales. Un segundo módulo sería el motor reductor para el engranaje de polea-eje del motor. En la parte del volante va a ir acoplada mediante un eje al motor reductor que está accionado con el motor. Este va a dar el movimiento de giro y va a hacer posible el trabajo del mecanismo. Tenemos como otro módulo al sistema resorte de tensión. Debe ser lo suficientemente duro y grueso ese resorte para que pueda soportar la fuerza ejercida. La parte de la placa de articulación tiene que tener la suficiente fuerza y volumen para hacer el trabajo también junto con el resorte. Y también otro módulo a considerar es el estudio de la resistencia de los materiales, porque necesitamos saber qué tipo es útil para qué parte de este mecanismo, porque si usamos un material no adecuado, puede ser que haya alguna falla, o si elegimos un material que está por encima de lo requerido, termine siendo más un despilfarro de dinero que no es necesario. Gracias. Y le paso la voz a mi siguiente compañero. Ahora hablaremos acerca del estado del arte de las chancadoras de minerales. Pero para empezar, es importante entender qué son las chancadoras de minerales. Muy bien, las chancadoras de minerales son unas maquinarias usadas ampliamente en industria minera. Estas se usan para reducir el volumen de la materia prima sacada de las minas y cuando salen de esta maquinaria salen con un volumen muy pequeño, ¿no? Lo que facilita su transporte y facilita también su procesamiento. Hay varios tipos de chancadoras de minerales. Por ejemplo, están las de cono, las rotatorias, pero en este caso nos enfocaremos en las chancadoras de minerales de tipo quijada. Ahora, ¿cómo funcionan las chancadoras de tipo quijada? En líneas generales, las chancadoras de tipo quijada funcionan con una quijada estática y una quijada móvil. Esta quijada móvil está conectada a la transmisión y a su vez está conectada al motor, ¿no? Em, Al momento de introducir la materia prima por la parte superior de la chancadora de minerales de tipo quijada, esta quijada, la estática, es la que se encarga de estar ahí fija y la quijada móvil se encarga de transmitir la potencia del motor y de la transmisión hacia la otra quijada, ¿no? Esto hace que se trituren los minerales, ¿no? Y salen ya con un volumen más reducido. Eh, Ahora hablaremos un poco acerca de la historia de las chancadoras de minerales. Su primer diseño fue presentado por Eli Whitney Blake en el siglo XIX. Este diseño era muy similar al actual, sin embargo tenía muchas deficiencias, ¿no? Actualmente las tendencias de las chancadoras de minerales se enfocan principalmente en la eficiencia energética. Claro que a comparación del siglo XIX los motores actuales son mucho más eficientes, ¿no? Y actualmente lo que se usa principalmente en las chancadoras de minerales son motores eléctricos, son motores trifásicos. Y otro aspecto en el que han mejorado considerablemente es en los materiales que se usan para su fabricación, principalmente para la fabricación de las quijadas, ¿no? Actualmente las quijadas son fabricadas con material de acero, reforzado con manganeso y con carbono. Esto mejora notablemente la duración de las quijadas, puesto que antiguamente las quijadas eh, se rompían mucho más fácilmente.
Otro aspecto en el que han mejorado notablemente es en la automatización. Actualmente las chancadoras de minerales pueden variar la distancia que hay entre quijada y otra, para variar a su vez el volumen del producto que sale de estas. También la automatización ha mejorado la seguridad, puesto que se pueden hacer paradas de máquina mucho más fácilmente. Y también se puede controlar la temperatura con la que funciona la maquinaria. Se puede controlar la velocidad también del motor. Otro aspecto en el que ha mejorado actualmente las chancadoras de minerales es en que actualmente las chancadoras son modulares y su transporte es mucho más fácil, ¿no? Para trabajar en varias minas o en varios puntos de trituramiento. Continuando con la exposición, cálculos para los materiales, tipos de materiales. El mineral de cobre se encuentra comúnmente como calcopirita y bornita, que son los que están acá. Calcopirita es el que está al lado izquierdo, bornita es el que está al lado derecho. Su densidad promedio es aproximadamente de 4.500 kilogramos entre metros cúbicos. Capacidad de la chancadora. La máquina está diseñada para procesar un metro cúbico de mineral, lo que equivaldría a 4.500 kilogramos por ciclo de operación. Esto es muy crucial para calcular tanto las fuerzas necesarias como la potencia requerida. Dimensiones. Eh, la chancadora tiene unas dimensiones de 2 metros de ancho y 2 metros de largo por 3 metros de altura, con un volumen de 12 metros cúbicos. El volumen interno disponible para el procesamiento es de 10,89 eh, metros cúbicos y la estructura está hecha de acero estructural. Materiales estructurales. El acero estructural con una densidad de 7.850 kilogramos entre metros cúbicos es la principal materia, es el principal material, no materia, utilizado y la masa de la estructura de acero es de aproximadamente 8.713,5 kilogramos. La potencia requerida. Para procesar los 4.000 kilogramos de mineral por ciclo, la chancadora necesita de entre 90 kilowatts y 180 kilowatts de potencia, dependiendo dependiendo mucho de la dureza del material. La otra sería fuerzas involucradas. Durante el chancado del mineral se aplican fuerzas de hasta 20 meganewtons para reducir el tamaño del mineral. Esta fuerza mucho depende de la resistencia del material y el área de la superficie. Doy paso a mi compañero. Bueno, vamos a hablar sobre el cálculo de la potencia. En este caso estamos trabajando con una chancadora. La capacidad de la chancadora es de 1 metro cúbico. La densidad del cobre que estamos trabajando es un aproximado de 8,94 gramos sobre segundo, sobre centímetros cúbicos. El tiempo de porcentaje es aproximadamente la máquina puede procesar un volumen por hora. La reacción de la reducción de la máquina depende del diseño. En este caso estamos trabajando con una reducción de 4:1 o de 7:1. Es un aproximado. El cálculo de peso del material a, a porcentar estamos trabajando sobre, el material de cobre es un aproximado de 8.940 kilogramos sobre metros cúbicos. El peso del material es volumen sobre densidad. Eh, la energía necesaria para chancar una cierta cantidad de materiales depende del tipo de chancadora. En este caso, una de las formas comunes de estimar la energía eh,
es mediante la ley de Bohm para la reducción del tamaño. En la ley del Bohm, los datos son donde E es la energía requerida para las toneladas. La WI es la indicación del trabajo de Bohms. D1 es el tamaño de alimentación de los micrones, en tamaño de micrones. Y D2 es el tamaño de producción en micrones también. En una suposición, en este caso, vamos a trabajar con valores que le estamos dando. Supongamos que BI es el valor del cobre, ¿no? Y D1 es el tamaño típico de entrada, o sea, 1 milímetro. Y D2 es el tamaño de salida. En este caso podemos ver que la fórmula nos está arrojando un dato negativo, el cual nosotros esperaríamos un dato positivo, pero podemos ajustar el tamaño de alimentación para salir, para que la salida sea positiva. Sin embargo, este valor inicial nos da una referencia que una referencia que cuando la energía podría, cuánta energía podría requerir la máquina, ¿no? Para que pueda operar óptimamente. Ahora, en el cálculo del motor de potencia. En este caso, el cálculo del motor de potencia, estamos utilizando lo que es energía sobre tiempo, la duración de 1 hora aproximadamente. La potencia será aproximada de 7,9 mil kilovatios. 7,95 kilovatios, perdón. La redacción del valor de un marco de seguridad del diseño del motor nos considera permitir la mecánica para estimar una potencia del motor que sea de 100 kilovatios para abastecer las pérdidas que puede haber, ¿no? De energía, como siempre, que hay. En este caso, la relación de un motor trifásico indica es en este caso, la utilización vamos a utilizar un motor trifásico, debido a que su robusto y eficacia en aplicaciones industriales. Para el motor, es un motor de velocidad de 1500 a 1800 RPM, y el sistema a través la velocidad para alcanzar la velocidad del eje, ¿no? De la chancadora. En resumen, el material que se procesará será de 8400 kilogramos y la energía requerida es de 7,95 kilovatios. Bueno, ahora le paso a mi compañero. Me tocó para poder seleccionar el tema de los materiales de la chancadora. Entonces, como primero tenemos al volante o rueda, donde tiene un material de fundición modular de hierro dúctil NGJS 400-15 o acero forjado IC 1045. Como propiedades tenemos de la fundición nodular, tiene una excelente resistencia a la fatiga, buena capacidad para absorber vibraciones y golpes. eh, a la vez tiene una alta relación entre la resistencia y peso. El acero forjado IC 1045 tiene una alta tenacidad, buena ductilidad y resistencia a la tracción, lo que hace adecuado para soportar las cargas dinámicas y almacenar energía cinética. Como justificación tenemos el volante que debe ser capaz de almacenar grandes cantidades de energía cinética y soportar desgastes repetitivos de la trituradora. Estos materiales aseguran una larga vida útil y capacidad para resistir la fatiga y los choques mecánicos durante la operación de la chancadora. Como ejemplo de uso común en la industria minera y la construcción para equipos que requieren volantes de alta resistencia. Como siguiente tenemos a la mandíbula fija, material en acero de alto magnesio, Hatfield ASTM A128. Propiedades del acero de magnesio: es conocido por su capacidad de endurecerse al trabajo, word hardening, en lo que hace como extremadamente resistente al desgaste por impacto. Típicamente tiene un contenido de magnesio de 12 a 14%, lo que confiere una excelente durabilidad bajo condiciones del impacto y abrasión. Tenemos como una justificación: la mandíbula fija está sometida a una fricción constante y a impactos a los materiales que se trituran. El acero de alto magnesio es ideal ya que se enderece aún más con el uso prolongado la vida útil de la pieza y reduciendo la necesidad del mantenimiento.
Tenemos como ejemplo de uso de material ampliamente utilizado como componentes de máquinas trituradoras, placa de mandíbula, martillo de trituradora y revestimiento de molinos. Como siguiente tenemos a la mandíbula móvil, que tiene como material de acero del magnesio Hartsfield ASTM A128 o acero inoxidable endurecido por precipitación de 17 a 4 pH. Las propiedades de este acero magnesio endurecen con el impacto, lo que otorga una excelente resistencia al desgaste. El acero inoxidable de 17.4 es un estado endurecido por precipitación, que ofrece una alta resistencia mecánica combinada con una buena resistencia a la corrosión, específicamente en entornos donde hay alta humedad o expansión de materiales corrosivos o exposición. Como justificación de la mandíbula móvil, al estar en contacto constante con los materiales abrasivos, necesita material que no solo resista al desgaste, sino que también se mantenga estructuralmente íntegro bajo cargas e impactos repetitivos. El acero de magnesio es el acero inoxidable, como endurecido garantizan una durabilidad excepcional. Este, la mandíbula móvil como ejemplo de uso se utiliza en las trituradoras de mandíbulas de minería y canteras, donde se requieren materiales de alta resistencia al impacto. Como siguiente tenemos a la placa de articulación. Material de acero templado y revenido IC4140 o acero de baja aleación, endurecido de aire IC4340. Propiedades: ambos aceros son tratados térmicamente para aumentar su dureza, resistencia y capacidad de carga. El IC4140 y el IC4340 son conocidos por su alta resistencia a la fatiga, dureza superficial y buena resistencia al impacto, lo que es esencial para piezas sometidas a tensiones y movimientos constantes. Tenemos una justificación de la placa de articulación. La placa soporta las cargas dinámicas y repetitivas durante el funcionamiento de la chancadora. Los aceros endurecidos proporcionan la resistencia mecánica necesaria para mantener la integridad de la pieza durante su ciclo de vida útil. Como ejemplo de uso, lo de la industria de la construcción y minería en componentes de requiere alta resistencia a la tracción y el desgaste. Como siguiente tenemos al resorte de tensión. Material de acero resorte, IC 9260 y IC 1070. Propiedades de estos aceros entre 0.6 y 1.1% de carbono, junto con el silicio y magnesio, lo que les otorga la alta elasticidad y la resistencia al impacto. El acero como resorte es tratado térmicamente para mejorar su resistencia a la fatiga y a la fatiga garantizar una funcionalidad durante millones de ciclos de cargas y descargas. Tenemos como una justificación que los resortes deben de mantener su capacidad elástica incluso después de múltiples ciclos de compresión y relajación. Los aceros para resortes como el IC 9260 proporcionan una excelente durabilidad, resistencia a la fatiga y elasticidad, manteniendo la funcionalidad del sistema de tensión de la mandíbula móvil. Como ejemplo de uso tenemos la ampliación que utilizan las ampliaciones industriales como resortes de válvulas, resortes de compresión de máquinas pesadas y automóviles. Como siguiente tenemos a la tolva de alimentación, que es material de acero inoxidable, IC304. Acero al carbono, recubrimiento por polímeros resistentes. Tenemos como propiedades el acero inoxidable IC304 es resistencia a la corrosión, especialmente en ambientes húmedos o con exposición a las sustancias corrosivas. Tiene alta resistencia a la abrasión y es fácil de limpiar, lo cual es ventajoso. Cuando la tolva está en contacto directo con materiales abrasivos, eh, justificación: la tolva de alimentación está en contacto constante con los materiales duros y abrasivos, en un acero inoxidable de resistencia a la corrosión, un acero al carbono con recubrimiento, prolongará la vida útil de esta parte y reducirá la necesidad de mantenimientos frecuentes debido al desgaste. Como ejemplo de uso, este tipo de acero es utilizado en la fabricación de tolvas en las industrias mineras, alimentarias, debido a su alta resistencia a la abrasión y corrosión. Como siguiente y último tenemos el sistema de transmisión, eje y engranaje. Este material de acero endurecido es IC 8620 o acero aliado con cromo molibdeno IC 4140.
Como propiedades, estos aceros se seleccionan por su alta resistencia a la tracción, buena resistencia a la fatiga y dureza. El IC 8620 es particularmente adecuado para la carburarización, lo que es ideal para piezas que deben ser duras en la superficie, pero tener un núcleo más dúctil. El acero, el cromo noclideno tiene una excelente resistencia al desgaste y puede soportar las cargas de torsión y flexión presente a los sistemas de transmisión. Tenemos como justificación del sistema de transmisión, con los engranajes y ejes deben de soportar altas fuerzas de torsión y desgaste sin fallar. Estos aceros endurecidos proporcionan la alta resistencia mecánica necesaria y una vida útil prolongada, reduciendo el riesgo y fallos de fatiga. Como ejemplo de uso ampliamente utilizado las transmisiones de maquinaria pesada como grúas, sistemas de transporte y vehículos industriales. Bueno, profesor, con este tema de selección de los materiales doy cierre a nuestra exposición. Muchas gracias.